Buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales dinámicos, complejos, con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy, dentro del criterio de los grandes analistas, en este mundo en que vivimos con las grandes potencias como son Rusia, China, los Estados Unidos y la Unión Europea, hay que mirar hacia dónde ven estas potencias, sobre todo los presidentes y gobiernos, para seguir el curso de la historia y sobre todo la composición del orden mundial. Estamos en una disrupción total con la nueva situación de Rusia, con Putin y en Ucrania, lo que ha ocurrido en el Medio Oriente, la situación particularmente de la Unión Europea, la fractura que hay en la OTAN con la actitud de Estados Unidos, y esto obliga a un replanteamiento de las cosas a nivel internacional. Y a nuestros países, que somos periferias de esas grandes metrópolis, seguir lo que está de cerca. Por eso hoy tenemos que referirnos a lo decretado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dio 50 días de plazo a Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania y exponerse en ese caso contrario a más sanciones. Así lo anunció, evidentemente envío de una gran cantidad de armas a través de la OTAN, con lo cual es una amenaza directa según el Kremlin, porque es poner armas en Ucrania, pero atacando o visualizando a la propia Rusia, y Occidente estaría implicado. Estados Unidos pondría esto en manos de la Unión Europea, pero no llega a una solución. Él nos prometió cuando llegó a la presidencia que en un día pondría orden en la situación de Rusia-Ucrania, y sin embargo han pasado el tiempo y se ha complicado más. De un amor casi confesado inicialmente hacia Putin, ahora hay una situación de amenaza directa, y esperemos qué es lo que pasa en este tiempo, si los rusos van a consentir discutir con Estados Unidos y en general con la OTAN para llegar a una situación final en donde Ucrania seguramente cede, pero también Rusia. Toda negociación implica ceder las dos partes. Veamos la información directamente. El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, visitará Paraguay en agosto. Así lo anunció el lunes el presidente paraguayo Santiago Peña, en el marco de una visita oficial del canciller taiwanés y una comitiva de 28 empresarios al Foro de Inversiones Paraguay-Taiwán. Con los empresarios de la República de China, Taiwán, mostrarle este Paraguay, contarle la historia de dónde venimos, contarle en dónde estamos hoy, pero principalmente mostrarle la visión que tenemos, que es una visión muy similar, por no decir idéntica, a la visión que tiene el empresario taiwanés. Entre los asistentes estuvo el presidente de la empresa de semiconductores Semitaiwán, Terry Zhao, que también representa en la misión a una asociación internacional de industrias de fabricantes de estos componentes. Taiwán produce más de la mitad de los semiconductores del mundo, incluida la mayoría de los más avanzados. Esta tecnología es clave para el desarrollo de la inteligencia artificial generativa. El resto de los empresarios provenían de sectores variados como de tecnologías de la información y comunicaciones, transporte, agricultura y ganadería, construcción y edificación y textiles. Estamos ya con nuestras exportaciones de carne vacuna, Taiwán siendo el segundo país de mayor destino de esas exportaciones. La carne de cerdo el primero, representando 80% ya de nuestras exportaciones. Si uno junta los dos, suma aproximadamente 250 millones de dólares de exportaciones anuales, número que se va a triplicar en los próximos años. Paraguay es el único país sudamericano que mantiene relaciones con Taiwán, una isla a la que China considera parte de su territorio, y su reconocimiento como país por parte de otras naciones es motivo de ruptura de relaciones diplomáticas con Pekín. Desde 1949, cuando triunfó la Revolución China, se dividieron los dos grandes líderes. Mao Zedong, que se quedó en la China continental, y Chiang Kai-shek, que se fue a Formosa, una isla que ahora se ha convertido en una república independiente y soberana. Incluso tuvo relaciones con muchos países, incluyendo Venezuela, pero al reconocer Naciones Unidas a China después de la era de Nixon, tienen que desconocer a Taiwán. Por eso Venezuela rompió relaciones con Taiwán, pero mantiene relaciones con la China continental. En el caso de Paraguay, es el único país latinoamericano que tiene relaciones con Taiwán, que es una gran industria y desarrollo tecnológico, donde Paraguay gana ventajas, pero también le da un apoyo internacional. Sin embargo, muchos países han ido renunciando en América Latina a esas relaciones diplomáticas por la presión que tiene la China continental y las inmensas inversiones de China en el continente. Y en cuanto a lo que decíamos al comienzo del programa, de la actitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está casi enfrentando a Rusia en ese lapso de 50 días que le dio para llegar a acuerdos, sobre todo para que Ucrania y Rusia se sienten en la mesa y lleguen a una negociación final. Sin embargo, ese tono cambia mucho, lo que decíamos anteriormente, el diálogo que había prometido, y sobre todo acabar en un día con la guerra de Rusia y Ucrania, que no se cumplió.
Ahora veremos cuál es la evolución y sobre todo la actitud de los demás miembros de la OTAN y la respuesta de Moscú. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio el lunes 50 días a Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania. De lo contrario, podría exponerse a más sanciones, según señaló el mandatario durante una reunión con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, en la Casa Blanca. Estamos muy descontentos con ellos y vamos a imponer aranceles muy severos si no tenemos un acuerdo en 50 días. Aranceles de aproximadamente el 100%. Los llamarías aranceles secundarios. ¿Sabes lo que eso significa? El objetivo es asfixiar económicamente a Rusia, sometido ya a sanciones occidentales duras. Además, Trump y Rutte revelaron los términos de un acuerdo en virtud del cual la alianza militar de la OTAN compraría armas a Estados Unidos, incluidas baterías antimisiles Patriot, y luego las suministraría a Ucrania para combatir la invasión rusa. Trump intentó acercarse al presidente ruso Vladimir Putin poco después de comenzar su segundo mandato en enero para intentar cumplir la promesa electoral de poner fin a la guerra en Ucrania en 24 horas. Pero en las últimas semanas la frustración del mandatario estadounidense ha ido en aumento porque Putin, en lugar de detener la invasión, ha intensificado los ataques. Su anuncio del lunes coincidió con la visita de su enviado especial Keith Kellogg a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La reunión con el general Kellogg, quien comenzó su visita a Ucrania, fue bastante significativa. Tuvimos una conversación productiva y estoy agradecido con el presidente Trump por su disposición a apoyar la protección de las vidas de nuestro pueblo. Esta guerra continúa solo por culpa de Rusia, solo por el deseo de Putin de continuar la guerra. El presidente ruso se niega a poner fin a la invasión iniciada en febrero de 2022. Su ofensiva se intensificó en las últimas semanas, coincidiendo con el estancamiento de las negociaciones impulsadas por Estados Unidos para frenar los combates en Ucrania. Moscú rompe récords cada semana en número de drones lanzados, suministrados por una industria de defensa que opera a plena capacidad. Los ataques dejaron el lunes al menos 3 civiles muertos en las regiones de Kharkov y Sumy, ambas fronterizas con Rusia y ubicadas en el noreste de Ucrania, según las autoridades locales. Ya el escenario ha cambiado de la situación de Irán e Israel, donde Estados Unidos estuvo directamente implicado, a esta situación sobre todo de Europa y en relación con Rusia. Pero en Europa han tenido conciencia los 27 países democráticos con un Estado de Derecho y social de escoger un propio camino en lo económico, en lo político, en lo diplomático, pero sobre todo en lo militar, y buscar, como decía el presidente Macron ayer en el gran desfile sobre Champs-Élysées en París, de importancia de tener Europa su propio armamento y en ese caso Francia, que tiene energía nuclear, desarrollar más su arsenal atómico frente a las potencias que sí lo tienen y especialmente frente a Rusia y China. En este sentido, la Unión Europea se fortalece sobre todo por la decisión de incluir nuevamente al Reino Unido hacia la Unión Europea. El Brexit, por una votación el pueblo se separó, sin embargo hay intención de volver a ese gran espacio geográfico, político y militar. Y ahora, precisamente el presidente Macron, el primer presidente de la Unión Europea en visitar al Reino Unido, fue una relación extraordinaria de amistad y de cordialidad, fortalece a la Unión Europea y crea una fuerza armada, sobre todo nuclear, de disuasión, que tienen Inglaterra y Francia con las armas nucleares, frente a China y Rusia, que también las tienen, y naturalmente con Estados Unidos. Es una nueva situación que nos obliga a una reflexión sobre la Unión Europea después de esta visita de París a Londres y que además tiene influencia para América Latina porque el tercer mundo se ha incorporado en un nuevo polo de poder, tanto el criterio de tener relaciones con las grandes potencias sin distinción, buscando el desarrollo, y en esto Francia e Inglaterra son fundamentales, particularmente en África, donde tienen antiguas colonias, que tienen una relación especial, y en las islas del Caribe, donde están presentes también. Después de esto tendremos las conversaciones de siempre sobre el tema internacional. Londres y París siempre son centros fundamentales de la Unión Europea y en este sentido, aunque el Brexit llevó a Inglaterra a salirse de la Unión Europea, sin embargo mantienen vínculos permanentes y ahora en la OTAN una política común frente a Donald Trump y al nuevo orden internacional por el poderío de China, la fuerza de Rusia y los BRICS, cuya reunión en Brasil demostraron la unidad y la perspectiva de un tercer mundo unido frente a las potencias permanentes de la bipolaridad o la multipolaridad que ha venido surgiendo en el mundo de hoy. Los analistas internacionales han venido escribiendo sobre la reunión entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la visita que hizo al Reino Unido en la cena real en el castillo de Windsor, con lo cual cerró el primer día de la visita de Estado,
Sí, un encuentro amistoso. Mientras cenamos, decía allí el presidente, estamos aquí en este antiguo lugar impregnado de nuestra historia compartida. Permítame proponer un brindis por Francia y por nuestra nueva entente, declaró el soberano. Un encuentro y una amistad no solo pasada y presente, sino también para el futuro, y ya no solo cordial, sino ahora amistosa. La expresión llamó la atención y la utilizó en su propio discurso ante cerca de 160 invitados del Salón de Banquetes de Windsor. Igualmente, la prensa británica insistió en el discurso de Emmanuel Macron, al que llamó la atención de la prensa, que pronunció esa misma tarde en el Parlamento, en el Palacio de Westminster, un honor muy importante que le dan a un jefe de Estado. El presidente francés fue de hecho el primer dirigente europeo en realizar una visita de Estado a Gran Bretaña y dirigirse a ambas cámaras del Parlamento desde la finalización del Brexit en el 2020, cuando por voluntad popular los ingleses tomaron la decisión de dejar la Unión Europea, pero hoy en día aspiran a reintegrarse en ese gran espacio geopolítico y económico que representan 27 países. Y en su discurso Macron dejó claro que los acontecimientos que llevaron al Reino Unido a abandonar la Unión Europea eran cosa del pasado, y rindió homenaje al primer ministro británico Sir Keir Starmer, a quien describió como un querido amigo, por la reanudación de las relaciones no solamente con Francia, sino con toda Europa. Y aunque citó la economía, el cambio climático y la crisis migratoria como áreas de cooperación, colocó la necesidad de defender a Europa en el tope de la agenda. El presidente francés aprovechó la oportunidad para referirse a la posible ingreso de la Gran Bretaña a la Unión Europea, donde los 27 miembros esperan la incorporación de Londres. Debemos liberar a nuestros dos países de la excesiva dependencia de Estados Unidos y de China. Muy importante esa referencia de Macron para construir un futuro sostenible para todos los niños. Igualmente mencionó a Ucrania, que los británicos y los franceses nunca abandonarán, y el llamado al reconocimiento de un Estado palestino para que haya un Estado judío y uno árabe. En ese discurso ante el Parlamento británico, el presidente de Francia expresó públicamente su gran preocupación por la inmigración. Hay que recordar que Francia e Inglaterra son dos potencias nucleares muy importantes en el equilibrio mundial, y las dos potencias están volviendo a colaborar tras años de fricción después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En el periódico español El País señala que el gobierno francés finalmente aceptó prestar el tapiz de Bayeux al Museo Británico por primera vez en la historia. Esta obra monumental representa la batalla de Hastings en 1666 y la conquista de Inglaterra por el rey normando Guillermo el Conquistador. Recuerda el diario madrileño, para muchos historiadores constituye una obra fundamental para comprender los orígenes del actual Reino Unido. Esa relación entre Londres y París seguirá siendo fuerte, y Alemania está detrás, que es otra de las potencias que pueden darle fuerza a la Unión Europea como fue desde el comienzo, y seguir afirmando su independencia frente a China, frente a Rusia y frente a Estados Unidos. Es un polo de poder mundial y ahora abierto hacia América Latina, con posibles acuerdos económicos y comerciales, sin olvidar el Reino Unido y Francia, la presencia que pueden tener en el mundo oriental, en el mundo árabe y en Asia y en África, para establecer más relaciones de comercio y de buena vecindad.